Hoy estudiaremos un nuevo tipo de movimiento. Cuando un objeto recorre arcos circulares en intervalos de tiempo iguales, decimos que tiene movimiento circular. Y vamos a designarlo por las letras M, C, U mayúsculas si la magnitud de la velocidad permanece constante. No obstante esa constancia de la magnitud, la velocidad está continuamente cambiando de dirección y sentido, por lo que existe una variación de velocidad que produce una aceleración. Y como ese cambio ocurre siempre hacia el centro, recibe el nombre de aceleración centrípeta. Al recorrer el cuerpo la distancia s, que es un arco circular, el ángulo central delta teta que genera se denomina desplazamiento angular y se mide en radianes, grados o vueltas. Delta teta, por definición, es un arco circular s dividido entre el radio del círculo. La velocidad angular, designada con la letra griega omega, es la velocidad lineal del objeto dividida entre el radio y se mide en radianes sobre segundo, grados sobre segundo o vueltas sobre segundos. Omega entonces es v sobre r en magnitud. Si despejamos v, que es la velocidad tangencial, resulta ser igual que omega multiplicado por r, pero debemos tener el cuidado que omega siempre debe estar expresada en radianes sobre segundo. Consideremos ahora dos posiciones sucesivas 1 y 2 de una partícula con movimiento circular uniforme separadas por un intervalo de tiempo infinitesimal delta t. Infinitesimal quiere decir que delta t tiende a cero, lo cual implica dos cosas. Una, que el desplazamiento angular delta teta también tenga cero, y la otra, que el arco S hay que notar que es igual que la cuerda delta R. En todos los puntos de la trayectoria, la velocidad tangencial es perpendicular al radio. Su posición ha cambiado de vector R1 a vector R2, un desplazamiento infinitesimal de magnitud delta R, y la velocidad ha pasado de ser el vector V1 a ser el vector V2, que son diferentes en dirección y sentido, pero sus magnitudes son iguales. Es decir que vector V1 no es igual que vector V2, pero magnitud de V1 sí es igual que magnitud de V2, que es constante, que designaremos por la letra V minúscula, es la rapidez. Consecuentemente, hay aceleración, que designaremos por A, que es la variación de velocidad dividida entre el intervalo de tiempo que tarda esa variación. Preguntémonos ahora, ¿cómo es esa aceleración que cambia la velocidad pero no modifica la rapidez? ¿Cuáles son su dirección, sentido y magnitud? Su dirección es sencilla de averiguar, puesto que la rapidez no cambia. Eso significa que la aceleración tiene dirección radial y carece de componente tangencial. Y su sentido es hacia el centro obligatoriamente, ya que es hacia ahí que apunta el cambio de velocidad delta v, y debemos recordar siempre que el intervalo de tiempo tiende a cero. Por eso se le llama aceleración centrípeta, que se le designa por A con el subíndice Cp. Aclaremos un poco. Para obtener la magnitud de la aceleración, formemos dos triángulos isósceles, A y B. Los lados del triángulo A son los vectores de posición R1, R2 y su variación delta R. Y los lados del triángulo B son los vectores V1, V2 y su variación delta V. Ahí tenemos los triángulos que sirven para formar otros triángulos similares, que también son isósceles, y designaremos como A' y B'. Los lados del triángulo A' son los escalares R1, R2, que son magnitudes de los vectores de posición, igual que R, que es constante, y la magnitud de la variación de R, delta R. Los lados de B son la rapidez V1 igual que V2, igual que B, que es constante, y la magnitud del cambio de velocidad de 1 a 2, que designamos por delta sub V. En esos triángulos, el ángulo delta teta, el desplazamiento angular, es el mismo. Recordemos que dos ángulos que tienen lados mutuamente perpendiculares
son iguales. Consecuentemente, los triángulos isósceles A' y B' son semejantes y por ende tienen sus lados proporcionales. Recordar que esos lados son magnitudes de vectores. Desplazamiento angular delta teta, que repito, definimos como arco sobre radio, es delta R en magnitud dividido entre R, que es la magnitud del vector de posición. Eso en el triángulo A'. Y también es delta B dividido entre B en el triángulo B'. Y al despejar delta B, nos queda B multiplicado por delta R sobre R, que es susceptible de que dividamos entre delta T y obtengamos la expresión que ahí aparece. Delta B en delta T es B multiplicado por delta R sobre R, todo eso dividido entre el intervalo de tiempo, que nos da lo que aparece a la derecha, que al final de cuentas se transforma en B cuadrado dividido entre R, que es la magnitud de la aceleración centrípeta, que en general se puede expresar de tres maneras equivalentes. Aceleración centrípeta es entonces igual que B cuadrado sobre R, igual que omega multiplicado por B, igual a su vez que omega cuadrado multiplicado por R, expresión en la que se ha reemplazado delta R sobre delta T igual que B y omega igual que B sobre R. Esas tres expresiones para la aceleración centrípeta son complementarias en el sentido que uno las puede usar indiscriminadamente y obtener el mismo resultado, y naturalmente uno emplea siempre la más conveniente. Es conveniente ahora pensar un poco entre las similitudes que existen entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme, que se repiten a continuación. En el rectilíneo uniforme la posición es X y en el circular uniforme la posición angular es θ. El desplazamiento en el rectilíneo uniforme es delta X, la variación de la posición, y el desplazamiento angular es delta θ en el circular uniforme. En el rectilíneo la velocidad es la variación de la posición entre el intervalo de tiempo, y en el circular uniforme la velocidad angular es la variación de la posición angular entre delta θ. Noten ustedes la similitud entre ambos tipos de movimiento. Al sustituir el desplazamiento angular delta θ correspondiente a una vuelta, que naturalmente es 2π radianes o 360 grados, y el intervalo de tiempo delta t transcurrido, que es el periodo t, se obtiene que omega, que es la variación de θ entre delta t, puede ser escrito como 2π sobre el periodo t, o también como 2π multiplicado por la frecuencia f. Debemos recordar, sin embargo, que el periodo y la frecuencia son inversos, es decir, que t multiplicado por f es igual que 1 siempre. Estamos ahora en capacidad de desarrollar ejemplos. Veamos uno sencillo. Una rueda de 35 centímetros de radio da vueltas alrededor de su eje fijo, de modo que los puntos de su periferia tienen una rapidez de 12 metros sobre segundo. Calcule la magnitud de la velocidad angular de la rueda, el ángulo que ha girado en 10 milisegundos, su frecuencia de giro y su periodo. La solución de nuestro ejemplo es sencillo. Tenemos una rueda que da vueltas alrededor de un eje fijo. El radio de la rueda es 35 centímetros, su velocidad tangencial es 12 metros sobre segundo y debemos averiguar cuánto vale la velocidad angular omega, el desplazamiento angular en un intervalo de tiempo de 10 milisegundos, es decir, de 10 a la menos 3 segundos. También nos preguntan cuál es la frecuencia y cuál es el periodo. La velocidad angular, por definición, es la magnitud de la velocidad tangencial entre la magnitud del radio, es decir, 12 metros sobre segundo entre 0.35 metros, que da 32.3 radianes sobre segundo. El desplazamiento angular delta θ es igual que omega multiplicado por delta t, es decir, es 32.3 multiplicado por los 10 milisegundos, que es 0.01 segundos, cuyo resultado es 0.323 radianes, que equivalen a 19.7 grados.
La frecuencia es omega sobre 2pi, es decir, 32.3 sobre 2pi, que equivale a 5.1 vueltas por segundo. Y el periodo, que es el inverso de la frecuencia, es 1 sobre 5.1, que es 0.19 segundos.